Son ya las 8:59 de la mañana. Recibimos a esta hora al doctor Luciano López, abogado de la doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación. El día de ayer ella se pronunciaba luego de que la Junta Nacional de Justicia, o antes, la verdad ya con los tiempos es un poco difícil porque sucede todo tan sorpresivo, ¿no? En un momento vemos un comunicado de la Junta, luego el tenor, el contenido y hasta el tono del comunicado vuelve a cambiar. Pero escuchamos a la fiscal Espinosa pedir nuevamente que se muestre el acta, digamos, la resolución a través de la cual la Junta Nacional de Justicia restituye en el cargo a la señora Patricia Benavides. Ella se pronuncia acompañada por su abogado, justamente el doctor Luciano López, que está con nosotros aquí. ¿Qué significado? Porque se ha criticado un poco su presencia en el comunicado desde el punto de vista de que ella tendría que haberse pronunciado de pronto y acompañada por la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? ¿La convierte a ella ya en una litigante el hecho de que aparezcan ustedes juntos? Es una muy buena pregunta. Ante todo, muy buenos días, Fernando Buenos días, Mávila. doctor López. Claro, lo que sucede es que, para que la gente lo pueda entender, hay dos afectados en realidad en esta situación. ¿Por qué hay dos afectados? Porque la Junta de Fiscales Supremos, por mandato de la Constitución, es el ente encargado para designar quién es fiscal de la Nación y que, como dice la Constitución, preside esa institución. Entonces, cuando la Junta Nacional de Justicia ordena de que se reponga a la señora Benavides en la condición de fiscal de la Nación, se vulnera un acuerdo de la Junta. ¿Cuál? El que designó a la señora Benavides. Y por eso es que ayer ha habido, como es de público conocimiento, un pronunciamiento de la propia Junta comunicando un acuerdo, una norma dictada por ellos, diciendo, oye, mi acuerdo este es válido y le estoy pidiendo a la Junta que me aclare ese punto. Pero también es afectada la señora Espinosa, porque como consecuencia de ese acuerdo, para que la gente lo entienda, es una especie de acuerdo de directorio, ¿no? Como consecuencia de ese acuerdo de directorio, ella preside el directorio. No sé si me dejó entender, sí, como fiscal de la Nación. Entonces, ella es afectada. ¿Por qué entonces sí es litigante respecto de ese tema? Porque ahí respondo tu pregunta. Por eso es que hago la distinción para que se pueda entender. Porque el día de ayer, y yo justamente, como muy bien has indicado, ocurren todas las cosas que entonces uno tiene que estar, y además yo también acabo de asumir recién esto el fin de semana. El día de ayer nosotros preparamos una respuesta de parte de la señora Espinosa, ella como afectada, en la que, de acuerdo con lo que establece la ley, una ley que ha aplicado la Junta Nacional de Justicia en esta resolución, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, que le permite al funcionario público requerido con un tema de nulidad, que es el caso, que pueda oponerse fundamentando su posición. Esto que vuelvo, por eso es que ella ayer en el discurso ha dicho, no es desacato, es la ley. Y por eso es que yo he publicado en mi cuenta de Twitter anoche el contenido de esa comunicación. Por eso es que respondo tu pregunta para que se pueda distinguir. Hay dos afectados, la Junta y la señora Espinosa, y ella como funcionaria. en particular. Exactamente. Tenemos que cumplir con el gran resumen de la hora. Vamos a hacerlo, Encantado. son las 9:01 y vamos a continuar conversando con el doctor Luciano López, quien se encuentra con nosotros en su calidad de abogado de la doctora Delia Espinosa. Muy bien, estamos aquí en Ampliación de Noticias, 9:07. Habíamos desarrollado el inicio de la entrevista con el doctor Luciano López, abogado de la doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, sobre este pronunciamiento suyo. Ya nos explicó cómo así se puede hacer una diferencia, digamos, entre la afectación directa a ella, en tanto persona y funcionaria, y lo otro es la afectación a la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, la Junta Nacional de Justicia, el presidente mismo ha suscrito el último documento del que hemos tomado cuenta es una invitación a una reunión para, en un ambiente de distensión, donde se invite al diálogo, encontrar una salida. Hoy mismo, dice, hoy martes. Sí, hoy. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la doctora Espinosa o de usted, que es su abogado en este caso? ¿Ella va a asistir? ¿Va a acoger la invitación? No. No. Y no por una cuestión de, que es lo que entiendo se ha deslizado desde anoche, sobre todo por el doctor Cristian Salas, que dio una entrevista anoche a un medio de comunicación. No por una cuestión de no conciliar y de guerrear ni nada por el estilo,
sino por una cuestión muy básica, que es la que se está reclamando de parte de la Junta de Fiscales Supremos y de parte de la doctora Espinosa. ¿Cuál? El respeto de la legalidad. Las entidades públicas, todo lo que la gran audiencia de RPP, muchísima gente debe trabajar para el Estado. Toda la gente que trabaja por el Estado sabe que hay una regla básica de ese tipo de trabajo público, que no puede actuar un funcionario público sin contar con competencias y con reglas establecidas en la ley. La pregunta aquí clave es, ¿y dónde está en la ley de la Junta Nacional de Justicia o en sus reglamentos que puede existir una audiencia de conciliación? Aquí el punto es el siguiente, como lo mencionamos antes de irnos a la pausa. La Junta de Fiscales Supremos le ha mandado un oficio ayer después de ese acuerdo que han tomado para que la Junta se pronuncie sobre cómo son los alcances de esta ejecución si es que ellos tienen un acuerdo vigente que designa a la señora Espinosa. Entonces le está diciendo, resuelve ese tema. Claro, aclárame, administrativamente, explícame cómo es. Eso no se, o sea, no se designan fiscales de la nación con audiencias de conciliación, pues. Respecto de ese punto, los abogados de la señora Benavides dicen que no hay que entender mal que la Junta Nacional de Justicia no ha proclamado o no ha designado a la señora Benavides como fiscal de la Nación. Lo que ha hecho simplemente es anular la destitución de la que había sido objeto y en consecuencia ella vuelve a la situación que tenía antes de la destitución. Es decir, que se le restablece, no se le elige, sino que le restablece en su función doble de fiscal suprema y de fiscal de la Nación. ¿Qué contesta usted a ese argumento? Excelente pregunta, porque me permite aclarar un tema que es totalmente legal, pero que voy a tratar de traducirlo al español. Lo que sucede es lo siguiente. Efectivamente, la Junta Nacional de Justicia no tiene potestades para designar un fiscal en la nación, ni tampoco es que le estoy haciendo. El problema está con el efecto retroactivo de la nulidad, ¿no es cierto? Es decir, regresar hasta el punto inicial. Entonces, lo que señalan los colegas es, el punto inicial es que la señora era fiscal de la nación. Ya. Pero acá es un tema justamente de irrespeto a la ley y esa es la razón por la que la Junta de Fiscales Supremos ayer le ha mandado esta aclaración. Porque la ley que ha aplicado la Junta Nacional de Justicia para declarar la nulidad de oficio es una ley que se llama Ley del Procedimiento Administrativo General. Sí. Y esa ley tiene esta norma, la leo textualmente, dice, efectos de la declaración de nulidad. La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo, o sea, se declara. Y retroactivo a la fecha del acto. Hasta ahí lo que dicen los abogados. Pero mira lo que dice acá. Dice, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará futuro. Traducción al español. ¿En cuyo caso, perdón? Operará futuro. Entonces lo que te dice es, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros. Esta es la gran falla de la resolución. Tiene dos fallas. La primera, que no tiene ni una sola línea de por qué se exceden en tocar un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que designa Espinosa, y la segunda gran falla y la ilegalidad que motiva el pronunciamiento de ayer de la Junta de Fiscales Supremos es ¿y por qué la ley que tú mismo estás aplicando, que te dice que el efecto retroactivo tiene un límite, que es si es que hay terceros en la cola, más afectados. Claro, terceros afectados, y evidentemente hay dos terceros afectados, como lo dije al inicio de la entrevista? Entonces, ¿cuál es tu pronunciamiento sobre el tema? Por eso es que no proceden audiencias de conciliación ni nada por el estilo. Por eso es que al amparo de esta misma ley, yo lo primero que he hecho, aparte de patrocinar el amparo, es sugerirle a la señora Espinosa la misma ley que ellos están aplicando. Como no es una decisión judicial, porque es importante que también la ciudadanía entienda, no es que aquí se están desacatando decisiones, porque la Junta Nacional de Justicia en esta resolución no es la resolución de un juez. La resolución de un juez se tiene que acatar. No es desacato, no es desacato. No es un desacato. Lo que dice la ley, esta ley administrativa, lo que dice esta ley administrativa en el numeral 12.2, dice lo siguiente, muy rápido nomás si lo traduzco al español. Dice, respecto del acto declarado nulo,
los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto. Repito, los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto fundando y motivando su negativa. Por eso es que lo primero que yo he recomendado es, y hemos borroneado, es la respuesta que yo he publicado anoche en mi cuenta de Twitter. Porque la respuesta a un comunicado a una audiencia que no tiene ninguna base legal es: señor, formulo la oposición que me permite la ley, convoque usted, porque el trámite de esta oposición es que el colegiado lo tiene que resolver, lo cual secunda lo que la señora Espinosa ya estaba haciendo durante toda la semana: pedir por 3 veces la resolución firmada, el acta firmada, el video de la audiencia, y como no le dan la respuesta, con esta oposición la ley permite que esto tenga que ser resuelto por todos. Como es resuelto por todos, entonces dame una audiencia. La hipótesis es que la Junta Nacional de Justicia, en tanto una autoridad administrativa, como usted ha señalado, no tiene la facultad tampoco para convocar a una reunión y en la medida en que tiremos una moneda al aire, de pronto, ¿no? O ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Sentarlas a hablar. Así no. La tesis que sostiene desde el lado de la doctora Espinosa y la Junta de Fiscales Supremos es que así no se va a resolver esta situación. No, y además porque con la pregunta con la que tú iniciaste la entrevista de que a título de que yo estaba con ella, y yo te dije, es que hay 2 afectados. Ella es una litigante respecto de su tema, pero en realidad aquí, mira qué absurdo, perdóname que lo tenga que decir así, pero qué absurda esa comunicación y esa audiencia, porque el afectado en realidad nuclear de esto es la Junta de Fiscales Supremos, pues. Sin duda. O sea, por último, si quisieran hacer algo así, que es ilegal... Claro, convocar a la Junta de Fiscales Supremos. Claro, porque son ellos los que han designado, son ellos los que con un acuerdo designaron a la señora Benavides. La Junta en su momento la destituyó. Entonces, es la Junta en uso de sus facultades que designó a un interino. Después hicieron su elección, dictaron un tercer acuerdo. Y ese acuerdo es el que está vigente. Aquí el fiscal de la Nación no se erige ni funciona por sorteo. No. Ni por audiencias de conciliación. Es una elección, y es una elección cuya competencia la Constitución dice que es de la Junta de Fiscales Supremos. Por eso, señores y señoras que nos escuchan, aquí no hay un desacato. ¿Por qué? Porque la ley dice que como es una decisión que no es de un juez, es administrativa, permite esa oposición y nosotros estamos actuando en el marco de la legalidad. En todo caso, retenemos el artículo 12, numeral 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que no hay restitución al cargo si hay un tercero que de buena fe ha ocupado el cargo. Que es el límite al efecto de la nulidad, y eso no se ha pronunciado en la Junta y es lo que se les está pidiendo. Bueno, interrogaremos sobre eso a la parte contraria. En todo caso, muchísimas gracias por su presencia acá. Luciano López, abogado constitucionalista y abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Gracias por su presencia. Gracias. Y muy buenos días. Días. Muy amable. Son las 9:17, momento de ir a una pausa.